Ev 14. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y esto es la lección número 14 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es cómo hacer evangelismo personal. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. ¿Cómo hacer evangelismo personal? Por Gilberto Aves. Evangelismo personal es tener, con una persona, una conversación acerca del destino de su alma y su relación con Dios. Es enfrentar a la persona con su condición perdida en pecado y enseñarle el perdón que Dios le ofrece por medio de la cruz. Es dar a la persona una oportunidad de poner su fe en Jesucristo y recibir el perdón de pecado, más la vida eterna. Conozco a un pastor bivocacional que ha trabajado por muchos años, aún tomando de su propio dinero para construir un templo, sin éxito alguno. Viene poca gente a su iglesia. El problema es que él no predica el nuevo nacimiento porque cree que todo mundo va a ser salvo, que a fin de cuentas Dios va a ignorar el pecado de todos y llevarlos al cielo. Él, por su equivocación doctrinal, cree que está predicando el amor de Dios, sin embargo no está ofreciendo a la gente ninguna esperanza. Su predicación deja a la gente en su pecado, sin perdón. Y no sabe por qué su iglesia no crece. Este artículo es una explicación de cómo guiar a una persona a Cristo. Si usted no lo puede hacer, su ministerio no tiene futuro porque usted no tiene nada que ofrecerle a la gente. Usted como ministro no puede hacer nada por la gente, pero Cristo ya ha hecho todo en la cruz del Calvario, y sigue transformando las vidas de todo aquel que en él cree. Usted, como ministro del Evangelio, necesita saber cómo convencer a una persona de que está perdido en pecado, antes de que pueda ser salvo en Cristo. De ejemplo le dejo la historia de un vendedor de seguros de vida. Decía que no podía vender una póliza de seguro de vida, hasta poder hacer a la persona imaginar la carroza llegando a su casa a llevar su cadáver a la funeraria. Hasta que la persona comprendiera su mortalidad, y aún pudiera imaginarse muerto, no compraba una póliza de vida para el bien de su familia. Igual en lo espiritual, si una persona no se ve a sí mismo como perdido en su pecado, jamás va a pedir ser salvo. Enfrentar a la persona con su realidad espiritual, no es un tema de mal gusto, es la historia de amor más grande del mundo. Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Enseguida consideremos cómo tratar con personas que no rechazan el Evangelio y desean saber cómo ser salvos. Son las personas más fáciles de tratar, pero que necesitan una buena explicación de cómo recibir a Cristo como su Salvador personal. 1. Demostrarle que Jesús llevó nuestros pecados. Enseñarle que Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz y nos puede dar perdón de pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, 13. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21:2. Demostrarle que Jesús es el Salvador resucitado y nos puede salvar completamente. Enseñarle que Cristo no solo da perdón de pecado sino que nos puede librar del poder del pecado sobre nuestra vida. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24:3. Demostrarle a Jesús como Señor. No es suficiente conocer a Cristo como nuestro Salvador, también tiene que ser Señor de nuestra vida. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9:4. Demostrarle cómo apropiarse de Jesús. Enseñarle que no es suficiente saber que Cristo cargó en sí nuestro pecado, que es el Salvador resucitado, y que Jesús es Señor,
Sobre todo tiene que aceptar que Cristo hizo todo esto por Él mismo. Poder decir, llevó mis pecados, es mi Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16-5 Demostrarle la necesidad de confesar a Cristo en voz alta. Enseñarle a confesar a Cristo abiertamente, si no esta conversación no ha terminado satisfactoriamente. La persona no ha recibido a Cristo, no es salvo. Que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10:6 Demostrarle que la salvación de Cristo es segura. Enseñarle que puede estar seguro que es hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-7 Demostrarle cómo vivir la vida cristiana. No es suficiente que la persona reciba a Cristo, hay que enseñarle a tomar los primeros pasos en la fe. A. Estudiar la palabra de Dios y memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera Pedro 2:2b Orar a Dios, orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31b La mayoría de la gente está demasiado ocupada para pensar en las cosas de Dios. Peor aún, tienen poca preocupación por su salvación. Es nuestro trabajo, al encontrar una persona sin preocupación por la salvación de su alma, producir en él esa preocupación. Así se hace. 1. Demostrarle que delante de Dios es un gran pecador. Enseñarle que no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida y que algún día tendrá que rendir cuentas a Dios por sus acciones. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:37-38, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12-2. Demostrarle las horribles consecuencias del pecado. Enseñarle el significado literal, espiritual y eterno de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21-3. Demostrarle que su falta de fe en Cristo es ofensiva a Dios. Enseñarle que no hay nada peor que no creer en Cristo. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18-19, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:36-37-4. Demostrarle las consecuencias trágicas de no creer. Enseñarle que sin fe es imposible agradar a Dios. He cambiado la palabra acercarse por agradar, ya que acercarse es posible si se hace buscando el perdón. De lo contrario, el pecador entendería que al no poder acercarse nunca tendría esperanza de recibir perdón, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 24. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 8, 21-5. Demostrarle que lo único que se tiene que hacer para estar perdido es ignorar la salvación que Dios le ofrece. Enseñarle que no es necesario estar hundido en los vicios para estar separado de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2, 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 36-6. Demostrarle el maravilloso amor de Dios para con él. Enseñarle el gran amor que Dios le tiene personalmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, y longanimidad, ignorando que su amor te guía al arrepentimiento? Romanos 2, 4. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Primera Pedro 2, 25. Usted como ministro del Evangelio tiene que tener este argumento bien aprendido para poder dar una explicación a todos de la esperanza que ofrece la fe cristiana. Si usted no ha oído esta discusión antes, hoy es su día de salvación. No deje que pase un momento más sin recibir todo el amor de Dios para usted, el perdón de pecado, una vida nueva en Cristo, y un futuro eterno en su presencia, todo como un hijo de Dios por fe. Usted como ministro del Evangelio tiene que enseñar a sus congregantes o personas discipulados bajo su ministerio a compartir también su fe con otros. Estudio de su palabra. Empecemos. ¿Cómo hacer evangelismo personal? Por Gilberto Abels. Evangelismo personal es tener, con una persona, una conversación acerca del destino de su alma y su relación con Dios. Es enfrentar a la persona con su condición perdida de dinero para construir un templo, sin éxito alguno. Viene poca gente a su iglesia. El problema es que él no predica el nuevo nacimiento porque cree que todo mundo va a ser salvo, que a fin de cuentas Dios va a ignorar el pecado de todos y llevarlos al cielo. Él, por su equivocación. Eb 14. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto y esto es la lección número 14 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es cómo hacer evangelismo personal. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio doctrinal. Cree que está predicando el amor de Dios, sin embargo no está ofreciendo a la gente ninguna esperanza. Su predicación deja a la gente en su pecado, sin perdón. Y no sabe por qué su iglesia no crece. Este artículo es una en pecado y enseñarle el perdón que Dios le ofrece por medio de la cruz. Es dar a la persona una oportunidad de poner su fe en Jesucristo y recibir el perdón de pecado, más la vida eterna. Conozco a un pastor bivocacional que ha trabajado por muchos años, aún tomando de su propio